El dolor es propio de encontrarnos en una situación molesta, ¿ok? Pero el sufrimiento tiene un componente psicológico. Por ejemplo, ¿es doloroso que un hijo se vaya a otra ciudad? Sí, es doloroso, porque ya no lo vas a tener cerca, etcétera. Pero sufrir porque mi hijo se va o mi hija se va a otra ciudad, eso sí depende de mí. Eso sí es una carga emocional que yo le voy a dar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con nosotras, las mujeres? Nosotros tendemos, como dicen por ahí, a ponerle muchísima salsa a nuestros tacos, ¿no? Es decir, tendemos a cargarnos de dolor y a volver ese dolor entonces un sufrimiento. Decidimos sufrir, ¿de acuerdo? No solamente padecemos el dolor, sino que decidimos sufrir. Entonces, vamos a enfrentar varias causas del sufrimiento. No tenemos sufrimiento por una sola cosa, ¿ok? Como cristianos, ¿quién es la primera vez que viene a este lugar? ¿Tú? Ok, ¿alguien más? No, a ti también, muy bien. Bueno, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos diciéndole que Él nos salvó. Lo estamos recibiendo en nuestro corazón y le estamos diciendo que de aquí en adelante Él va a gobernar nuestra vida. Digamos que eso es un resumen rápido de lo que sucede cuando hago una oración de fe. A partir de ese momento yo soy hija de Dios. Amén. Tenemos varias características al ser hijos de Dios. Lo primero es que tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, tenemos una fuerza superior dentro de nosotros que si la dejamos hablar nos va a ayudar a vivir cada día mejor. En segundo lugar, cuando aceptamos al Señor, tenemos el salvoconducto de hijo. Y a un hijo uno lo puede regañar por haber hecho algo malo, pero siempre lo va a perdonar. Uno puede tener ex amigos, ex congregantes, ex pastores, ex parejas, pero nunca va a tener ex hijos o ex mamás o ex papás. Esos siempre van a estar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa perspectiva, como hijos de Dios tenemos varias causas por las que sufrimos, ¿ok? Y hoy vamos a comenzar por la más simple, hoy vamos a ver la disciplina, pero posteriormente vamos a ver qué es un desierto en las siguientes sesiones, qué es una poda, qué es una prueba, qué es un zarandeo, porque ante el sufrimiento que nos producen estas diferentes causas, vamos a tener que responderle a Dios de diferente manera. Y tenemos que respondernos a nosotros de diferente manera, ¿ok? Charles Dickens escribió un libro que se llama La Vid. Y él habla de la poda y entonces explica muy bien cómo es la poda. Entonces dice, mucha gente está en poda, no está siendo disciplinada, pero se enoja con Dios porque le dice, a ver, Dios, yo no estoy pecando, ya me salí de esto, ya esculqué mi vida, ya confesé, ya hice aquí y allá, y tú sigues disciplinándome. Y resulta que Dios no lo está disciplinando, sino que Dios simplemente lo está podando. Pero en el momento en que entra en rebeldía, ahora sí lo va a disciplinar. Entonces, por eso, él dice, es importante conocer de dónde viene nuestro sufrimiento. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a comenzar hablando de lo que debemos aprender para cómo enfrentar la disciplina. ¿Ok? ¿Qué es la disciplina? ¿Alguien diría? No, eso no es verdad. ¿Ok? La disciplina a la manera de Dios es que Dios antes de disciplinarnos nos enseña. Y eso es lo que deberíamos hacer, por ejemplo, con nuestros hijos. Lo que no está expresamente prohibido está permitido, dice la ley. ¿Ok? Si usted a su hijo no le dice, en esta casa no se pueden decir mentiras, pues lo está autorizando a decirlas. No.
es este. Este. Ok. Ok, entonces no hay problema. Aquí yo lo traigo también en mi celular, entonces no hay problema. O si pueden proyectar desde mi celular, también les paso. El caso es que les decía que Dios nos disciplina de una diferente manera. La disciplina en realidad es un estilo de vida, ¿ok? Entonces por eso escuchamos la disciplina militar o la disciplina religiosa o la disciplina de un deportista. No es el castigo de un deportista, es como vive el deportista, ¿no? Entonces Dios lo que hace es detallar su palabra, ¿ok? Dios lo que hace es poner su palabra bien clara. Si usted lee los primeros 5 capítulos de esos primeros 5 libros de la Biblia, va a encontrar detallado qué quiere Dios de usted y qué no quiere. Y si usted lee los evangelios, se va a encontrar con qué espera Dios que usted haga bajo el nuevo pacto. Bueno, la Biblia habló primero del secuestro antes de que el derecho romano hablara de secuestro. ¿Ok? De hecho, el derecho romano se basa en la Biblia. ¿Ok? El derecho romano es el primer derecho positivo. ¿Qué quiere decir derecho positivo? Derecho que fue escrito. Los otros eran derechos consuetudinarios. Derecho consuetudinario es ese que pasa de tradición en tradición, ¿no? Donde no está escrito nada y simplemente se ha dicho y se volvió ley. Se juzga y se volvió ley. Pero en las constituciones escritas, como es el caso de México, se llama derecho positivo porque la ley está escrita. Ya sabemos a qué nos atenemos en forma escrita. ¿Ok? El primer derecho escrito en realidad fue el derecho hebraico, el derecho judaico. ¿Ok? La Biblia, los primeros 5 libros. Ahí Dios nos dice qué hacer y qué no hacer. Y en los evangelios Dios nos dice cómo aplicar la nueva ley del amor. Pero no nos está exonerando de la ley. Ahora, ¿la ley le conviene a Dios o nos conviene a nosotros? Cuando Dios dice, no cometerás adulterio, ¿en qué se beneficia a Dios de que yo no cometa adulterio? En nada. ¿Quién se beneficia de que yo no cometa adulterio? Nosotros, nuestros hijos, nuestros esposos, ellos son los que se benefician, ¿ok? No nosotros. No Dios, perdón. Dios sigue siendo el mismo Dios. La ley realmente, si usted la analiza, se va a dar cuenta que es para vivir mejor, ¿no? Y entonces es un código de vida. Cuando nosotros fallamos y cuando nosotros pecamos, el Señor, como un maravilloso Padre que es, dijo, esto no se puede hacer y esto es lo que se tiene que hacer. Si usted obedece, tiene bendiciones, un sinfín de bendiciones. Pero si usted desobedece, tiene consecuencias o maldiciones. ¿Ok? Entonces, la siguiente. Dios nos dice cuál es la consecuencia del pecado. La paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no es solamente la muerte espiritual, es la muerte física, es la muerte emocional. Usted no ha oído decir, por ejemplo, Robin Williams, un gran actor, un fascinante cómico, ¿verdad? Y terminó en una depresión y suicidándose. ¿Ok? ¿Por qué? Porque primero morimos emocionalmente antes de morir físicamente en el caso de una enfermedad como esa. Porque es una enfermedad. Ese vacío que no lleno con nada, ¿no? Tú encuentras hoy jovencitas que van a un bar o un lugar donde toman trago, ¿verdad?
y dan, no voy a decir de la expresión que usan porque es extremadamente vulgar, pero les voy a explicar el fenómeno. Las chicas llegan con un grupo de amigas y amigos, están tomando trago y van 3 o 4 jovencitas a dar una vuelta. ¿Saben para qué? Para buscar a alguien con quien besarse. No, ni siquiera de su grupo de amigos, ¿ok? Un perfecto desconocido. Y yo no creía que eso pudiera ser. Además, la expresión que usan para eso es deplorable, ¿no? Pero es y eso lo que nos muestra es que hay un vacío, hay una muerte de identidad, o sea, no saben quiénes son, no saben qué quieren y entonces tienen que hacer eso para llenar un espacio. Es como necesita adrenalina y la mejor descarga es besarme con un extraño, que por cierto puede tener SIDA, porque no creo que les pidan ahí al ingresar al bar el certificado que no tienen SIDA. Y una sola heridita en su boquita, con una sola heridita en la boquita del susodicho, ya. ¿Ok? Pero en este mundo vivimos hoy así. Entonces, nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Es decir, por un solo pecado que cometiéramos, Dios puede darnos la muerte eterna. Por uno solo. No amar a Dios sobre todas las cosas del mundo. Porque uno puede decir, yo no mato, yo no hablo mal de la gente, yo no robo, yo no chismeo. Perfecto. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Eso implica, amas a Dios por encima de la vida de tus papás, de tu mamá, de tus hijos, de tu pareja. ¿Sí? ¿En serio? ¿Quieren que yo les haga una prueba? A ver si es cierto, ¿no? Porque uno de palabra puede decir sí, claro, amén, ¿no? Y cuando por estar sirviendo, ustedes saben cómo nació este himno, ya les conté, es el himno de he decidido seguir a Cristo, ¿no? Un misionero que le matan a su familia en su cara por no negar la fe. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Está dispuesto usted a que le hagan eso? Nada más dígame. Porque no se trata de hablar a la ligera. Un solo pecadito con eso, si la paga es muerte. No una colección de pecados, uno solo. Entonces, a veces nosotros entramos en este ciclo donde desobedecemos algo que ni siquiera nos percatamos que es pecado. Porque el pecado no es solamente la infracción de la ley. El pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el descontado por. El que hace algo separado del camino de la fe es decir, el que dice, no, yo voy a conseguir ese puesto porque soy bien bueno, ¿no? Es pecado. ¿Ok? No es solamente el que yo vaya, rompe, mate o cometa adulterio, no. Entonces, la siguiente. Entonces, nosotros podemos entrar en la disciplina simplemente por haber pecado. Básicamente, lo que nos muestra Deuteronomio de 28, del 15 al 68, son las consecuencias del pecado. ¿Ok? Dice, pero acontecerá si no llenes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán, ¿no? Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito de tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y ahí se va, o sigue diciendo una cantidad de cosas así, que uno dice, ¿en serio? ¿Eso viene de un solo golpe? No. Y eso quiero hablarlo hoy porque a veces Dios nos está disciplinando y nosotros no nos estamos dando cuenta. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es un pecado que cometemos contra nosotros mismos.
Imagínese que usted es solamente prediabético, no diabético, prediabético, es decir, tiene una familia, alguien en su familia que tiene diabetes y pues se llenó de sabiduría, como digo yo. No engordamos, sino simplemente nos llenamos de sabiduría. Nos encanta el panecito que está por ahí. Nos encanta el pastel de zanahoria que quedó muy delicioso. Y entonces, sobre todo, nos encanta eso. Es que yo no ceno nada. Un cafecito con pan. Eso era lo que no tenía que cenar. Las dos cosas que no tenía que cenar. Ni café, ni pan. ¿Ok? Deteriora su cerebro el café en la noche. ¿Ok? Y el panecito lo engorda. ¿Ok? Como no lo puede quemar, lo va a engordar. Y uno dice, pero es que si yo no ceno nada, solo café con pan. Por eso, ¿no? Entonces, yo sé que soy prediabética y yo me echo todos los días mi cafecito con pan. Yo estoy pecando. Sí, yo estoy pecando. A mí Dios me dice que el que quería, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, le es contado por pecado. Y me dice que yo tengo que amar a los demás como a mí mismo. O sea, que yo me tengo que amar a mí mismo. Y amarme a mí mismo implica ser responsable. Tengo la presión alta y no puedo comer con sal. Si les antoja mucho, hay sales del Himalaya. Si son más caras, sí, pero si se les antoja muchísimo la sal, pues con eso, ¿no? O aviente de todo tipo de condimento, menos la sal. ¿Cuántos estamos pecando de esa manera? Pues un montón, mis queridos hermanos. Todos los que nos subimos a la báscula y dicen, esta báscula tiene que estar mal. Nos bajamos y nos volvimos a subir con la misma esperanza y la báscula sigue mal. Yo he optado por mejor acostarme y poner la báscula así y entonces me doy cuenta que peso 0 kilos y soy feliz. ¿Ok? Pero cuando nosotros hacemos eso, estamos pecando. Hay pecados de ese tipo que uno no considera que son pecados. Porque yo no estoy haciendo nada malo, hasta le sirvo a Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que empiezan a pasar cosas como esa, o sea, invertí un dinero en un negocito y se me fue por entre los dedos, no sé, vendí todo, pero no me quedó ganancia, me lo quedaron a deber, etcétera, ¿no? O me pasa esto y después esto y después esto y no me doy cuenta que estoy siendo disciplinado. ¿Por qué? Porque no conozco la ley de Dios. ¿Ok? No solamente no conozco la ley, sino no conozco el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto Dios me dice que yo me tengo que amar a mí mismo. ¿Por qué será que yo me tengo que amar a mí mismo? ¿Por qué se les ocurre? ¿Quién descendió de los cielos para darme vida eterna? Cristo, Dios hecho hombre. Entregó su vida por mí para que yo sea libre. Entonces yo soy un sujeto que me debo amar porque Dios me amó. Y no es posible que yo me maltrate. O sea, si está mal que yo me deje maltratar, está peor que yo me maltrate. ¿Ok? Entonces, lo siguiente. Entonces, el Señor antes de dar las consecuencias de la desobediencia, primero puso todas las bendiciones de la obediencia, que son muchísimas. Todo te va a salir al doble, todo va a salir bien, ¿no? Donde siembres vas a prosperar, etcétera, etcétera. Vas a ser cuidado en la ciudad, en el campo. Tus hijos van a ser bendecidos. Pero si no obedeces, tienes maldición. Entonces, visto de esa manera, la disciplina es la disciplina como consecuencia del pecado es Dios primero nos enseña a través de la palabra. Dios nos enseña a través de las circunstancias. O sea, imagínate que tú ves a un papá que está muriendo de cirrosis hepática. ¿Qué está aprendiendo el hijo? Sí, que no debe beber, que cuidado con todo el cerral de medicamentos que nos estamos tomando porque a veces la cirrosis hepática es farmacológica.
todo lo que nosotros nos tomamos, hasta el tinte que nos ponemos en el cabello, se procesa en el hígado y se elimina por el riñón. ¿Ok? Así de fácil. Así de fácil. No, es que yo me tomo que no sé qué para... Ok, se procesa en el hígado, se elimina por el riñón. No hay nada que no se procese en el hígado, como le digo, hasta su pasta de dientes. Todo lo que va a la corriente sanguínea se procesa en el hígado, se elimina por los riñones. Entonces, imagínese, ¿usted ha visto cómo están los ríos en Ciudad de México? Contaminados. Ok, así está su riñón. Sí, porque nosotros le metemos cuanta cosa se nos pueda ocurrir. El refresquito, la sopa maruchan, los taquis, todas esas cosas son deliciosísimas. El panecito dulce, eso que tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? El gluten. El gluten es como el sarro que se va pegando en su colon, en sus riñones, en su uréter, en sus uréteres y en su vejiga. O sea, así estamos nosotros. O sea, se oye feo, pero eso es lo que hacemos. ¿No? Eso es lo que hacemos. Entonces, Dios nos dice, nos advierte, nos enseña primero qué tenemos que hacer, nos muestra las consecuencias buenas y si no lo hacemos, nos muestra las consecuencias negativas, que no tienen que ver con que Él quiera castigarnos. Son las consecuencias de nuestros actos. Es la siguiente. Al que peca le va a llegar las consecuencias de lo que hace. Hebreos 12:6 nos dice que al que Dios toma por hijo, a este disciplina. Incluso lo azota. Pero antes de azotarlo, lo ha disciplinado. Es decir, el Señor no solamente nos dice qué hacerlo, nos muestra cómo hacerlo y nos da con qué hacerlo. ¿Cómo así? Sí. Nos enseña a través de su palabra qué hacer. Eso es teoría. Nos dejó la vida de su Hijo para mostrarnos cómo se hace. Y nos da con qué hacerlo porque nos pone el Espíritu Santo. O sea, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Y obedecer conforme a lo que creemos. Eso implica conocer que creemos. Entonces, el Señor, antes de traernos el azote, ha hecho todo este proceso. Nos ha hablado en su palabra, por eso es necesario discipularse. ¿Ok? ¿Qué es discipularse? Es aprender a ser un discípulo. ¿Ok? Por eso es necesario conocer la palabra para no vivir el cristianismo de una manera egoísta, donde yo creo que soy cristiano porque voy a la iglesia. Ustedes ya conocen mi dicho. Usted puede ir todos los días a Burger King, no se va a volver hamburguesa, va a parecerse a una, pero no se va a volver hamburguesa. Entonces uno no se vuelve cristiano porque va a la iglesia. Uno se vuelve cristiano porque vive como Cristo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Así que nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha educado, nos da un ejemplo, nos da el Espíritu Santo y sabemos que estamos en disciplina porque las cosas que nos van pasando son como que se van agravando. ¿Ok? Y entonces dice, pero Señor, desde que me volví cristiano me pasa eso. Y el Señor dice, pues ¿cómo hago para que salgas del pecado, mi amor? ¿No? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Es importante entender que, digamos, las cosas, como les decía, van a ir creciendo. Levítico 26:18 dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados.
Entonces, ¿esto es con anestesia o sin anestesia? Uno decide. ¿Sí? Uno decide. Uno decide. O sea, de repente te encuentras con pacientes, yo doy terapia, y te encuentras con pacientes que no solamente están en una depresión, sino que en este momento le están pasando todo tipo de cosas. Y generalmente cuando ya el paciente está en todo me duele, el médico lo que hace es declararle una fibromialgia. ¿Por qué? Duele todo. Y uno dice, a ver, ¿será que sí estás en fibromialgia? ¿O será que estás somatizando tanto? ¿O será que estás en disciplina? ¿Qué? Tenemos que ver en realidad qué está sucediendo. Tenemos que aprender a darnos cuenta que a veces las cosas crecen, porque es el semáforo que Dios nos está poniendo. Escúchenme todos, yo creo que te dolió, ¿verdad? Quiero decirles que el dolor es el primer semáforo. En el cuerpo el primer dolor es el semáforo. Es cuando el semáforo se pone en amarillo, es como, frénale. El dolor no es normal en el cuerpo, ¿no? El que las cosas te produzcan gases no es normal en el cuerpo. El que nosotros normalizamos todo para poder seguir adelante. Y Dios dice, a ver, párale. Primero, párale. Cuando los hijos empiezan a aislarse, Dios está diciendo, párale. Cuando el marido ya no está tan cariñoso como siempre, Dios está diciendo, párale. Algo está pasando también contigo, no solamente con la otra persona. Párale. Si no paramos, las cosas se van a agravar. Nosotros tendemos a decir, no pasa nada, se va a resolver, voy a hablar con la persona, y nosotros creemos que es hablar. Y no pensamos o no analizamos la conducta. Entonces, por eso quise traer como primer aspecto del dolor esto. Entonces, Dios dice, si ustedes no le frenan, 7 veces peor, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. No, está bien. Dios va a traer y va a ir aumentando. Nosotros nos damos cuenta que estamos en disciplina cuando las cosas aumentan y aumentan y aumentan. Dice, hasta llegar al punto de Levítico 26:19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como de hierro. Es decir, ninguna oración va a pasar. Es decir, el pecador que no se arrepiente no va a ser oído por Dios. Dios primero nos frena, nos pone a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Si no frenamos, nos azota, como ya párale, ¿no? Como cuando uno va a la casa de la suegra y le dice a los hijos, vamos a ir a la casa de tu abuelita, no se vayan a pasar de listos, se coman lo que les dé, no estén agarrando las cosas de su abuelita, ¿no? Y les da una serie de instrucciones, ¿no? Y cuando ellos empiezan a hacer cosas, uno empieza, perdón, ¿no? A ver, reflexiona, ya te di la enseñanza, te estoy advirtiendo. De repente uno se para y le dice, vamos para el patio. A ver, joven, ¿qué le dije que tenía que hacer? No lo está haciendo. Y empieza uno a endurecer, ¿verdad? Hasta que de pronto se llena el plato y de pronto el esposo de uno es el que se levanta y se suena al muchachito. ¿De acuerdo? Creo que es un ejemplo gráfico que nosotros podemos entender. Llegas al médico y te dice, señora, su colesterol está muy alto. Ni hablemos de sus triglicéridos, está peor. Su glucosa, pues no es diabética, pero ya le está pegando, ¿no? ¿Sí? Y trae sobrepeso. El Señor te ha dicho que no tienes que comer. Todavía el médico te dice, reduzca esto.
Y de repente te empiezan a doler las articulaciones, y te duele la rodilla, y te cansas al caminar, ¿no? Y después dices, ¿por qué Dios permitió que me diera este infarto? ¿Perdón? Ah, resulta que fue Dios. Pero te han dicho todo eso. Y te estoy mostrando el menor de los pecados, no el menor, el más común de los pecados, el que cometemos todas contra nosotras mismas. Terrible, pero es así. No cuidar el templo de Dios es un pecado. No es mi cuerpo, ¿no? Yo siempre digo al Señor que Él tiene que ponerme freno, ¿no? Y a veces, ya ven, ¿no? No es como tú quieres, es como yo digo. Les dije, el día que metí mi dedito no vi la gloria de Dios, vi estrellitas. Pero cuando estaba sentada en el Seguro Social esperando la cita, vi la gloria de Dios. Porque me puse a pensar, mire, yo no tengo nada de equilibrio. O sea, a mí usted no me puede dejar caminando sola por ninguna parte porque me va a caer. ¿Sí? Yo bajo la escalera agarrada. Tengo malísima coordinación. No tengo equilibrio porque tengo un problema con el oído. No tengo equilibrio. ¿Ok? Si yo cierro los ojos y empiezo a caminar, me voy a caer. Me voy a ir hacia alguno de los lados. ¿Cómo no me caí de frente? O sea, estaba caminando en el último escalón de la escalera de mi patio. Pongo el pie y por estar mirando una basurita, dije, ¿qué es eso? ¿No? Porque además soy medio ciega. ¿Qué es eso? ¿No? Y no debo andar en chanclas en mi casa, repita eso conmigo. Y andaba en chanclas. Y la chancla se dobló y se llevó el dedo. Entonces el dedo quedó entre el escalón y mi chancla. Ahora, ¿por qué vi la gloria de Dios? Porque dije, Dios. O sea, veo llegar personas golpeadas con hematomas en la cara, con los brazos lastimados, con 3 o 4 cosas que les mandaron sacar radiografías de la cara, del codo, del brazo, ¿no? ¿Qué te pasó? Me caí. Yo, chin, gracias Señor, yo no me caí. Con 0 coordinación motora y no me caí. Era para que me hubiera ido, pero así, mire. Y llevaba unas botellas plásticas en la mano, seguramente ni siquiera había alcanzado a meter las manos. O sea, debería tener el hocico morado. Entonces, cuando me lastimé, vi estrellitas, pero cuando estaba ahí esperando, porque yo creo que Dios dijo, hasta que no reflexiones, mujer, no te van a atender. ¿Ok? Hasta que no veas la gloria de Dios, no te van a atender. Así que calmadita y tenga paciencia. Para que se dé cuenta de lo que le pasa a otros y de lo que yo la libré a usted. ¿Sabe qué hice? Me compré otras chanclas, boté las anteriores porque ya me di cuenta que tienen ese defecto. Son bonitas, eran bonitas, ya las boté. Porque no podemos vivir de lo bonito. O sea, eso es peligroso, ya, para afuera. ¿Sí? Para evitar tentaciones. Pero nosotros tenemos que entender que si nosotros no obedecemos, cuando viene el azote es esto. Dice Levítico, el cielo se va a hacer como de hierro. Ninguna oración va a pasar. Y la tierra como de bronce. Es decir, nada de lo que hagas va a prosperar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a lo mejor de repente uno ve un hombre que tenía el dinero del mundo, le llovían las nenas, abandonó a su esposa con 2, 3 hijos, se fue feliz de la vida, se fue a estrenar novias, ¿no? Y tenía de 15, de 17, de 18 y de repente se vino abajo, abajo, abajo y termina ahora sí buscando a los hijos para que los hijos lo apoyen. La ley mexicana dice, por lo menos la ley en Ciudad de México dice
que si el padre no fue responsable económicamente de los hijos no tienen que responder por el padre, para que se informe. Por lo menos en Ciudad de México, no sé si en el Estado de México. ¿Ok? Ya la ley niveló eso, porque de veras es que hay cada cuate que se fue, dejó a la esposa con una mano adelante y otra atrás, un poco de muchachitos, y él se fue a vivir la vida loca, y después regresa a decirle, es que eres mi hijo y me tienes que ayudar, ¿no? Estoy enfermo, ¿sí? Y uno dice, señor, o sea, no lo conozco. Y no se trata de no perdonar, usted puede perdonar y si Dios pone en su corazón y le da el dinero para bendecirlo, bendígalo, ¿ok? No pasa nada, ¿ok? Pero es por eso, porque la tierra se hace de bronce. Nada de lo que hacen prospera. Usted ve un narco. Mire, los narcos tienen dinero para botar para arriba, ¿sí? Pero no porque se lo ganen limpiamente. Pero dígame qué narco vive y muere tranquilo. Ni él ni sus hijos. ¿Ok? Entonces, vaya, tenemos que entender que la disciplina, Dios nos pone en primer lugar a pagar consecuencias. Primero nos enseña, luego nos pone a pagar consecuencias, luego endurece el incremento de estas consecuencias para que nos frenemos y dejemos de pecar. Y por último, si no, pues el cielo se hace como de hierro y la tierra como de bronce. ¿Ok? Eso es la disciplina. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar la disciplina? A eso fue lo que vinimos, a aprender. La siguiente, por favor. Nosotros como mujeres tenemos dos opciones. O nosotras mismas estamos enfrentando la disciplina, o a lo mejor uno de nuestros hijos, nuestros nietos, porque eso sí, nosotras para ayudar a la gente estamos ahí. ¿No? La hermana quería venir y pasarse a ver si ella también se caía. Dijo, no puede ser posible que una sola se caiga, yo también. No, ahí vamos, ¿no? ¿Mm? ¿Ok? Porque así somos las mujeres, nosotros siempre estamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a primero a ver cómo enfrento yo las consecuencias o cómo salgo yo de las consecuencias de la disciplina y cómo ayudo a los demás. Pero primero vamos con nosotras mismas, ¿ok? Muy bien. La siguiente, por favor. No, la siguiente. Sí, sí, eso ya lo hablamos. Ujú, ujú. Después de esto, ok. Lo que debemos aprender para enfrentar la disciplina. Entonces vamos a verlo desde nuestra primera perspectiva, la siguiente. Cuando somos nosotros mismos, lo primero que tenemos que evitar es el autoengaño. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La única arma que tiene Satanás contra nosotros es el engaño. ¿Ok? Pero la primera forma de engaño se llama autoengaño. No, pero si no fue de mala intención. Como no fue de mala intención, para nosotros no es pecado. No, mi amor, sí es pecado. No, pero es que yo no puedo seguir todas las instrucciones del médico. Ok, entonces el médico es un bruto. No, yo oigo gente que dice, no, yo no debo tener eso porque no sé qué, no. Ok, caray, o sea, el médico estudió 6 años de carrera, a veces hasta 10 años para tener una especialización, pero uno sabe más que el médico. Y dice, no nos engañemos. No, me decía una señora, no, es que yo no he podido dejar de fumar. Y yo me fumaba una cajetilla. Dios sabe que yo no he podido dejar de fumar porque si no me fumo un cigarro al día, no hago del tos. Y yo, ok. ¿No conoce una cosa que se llama cenosis?
¿ok? La papaya, la ciruela, ¿ok? Lo puedes reemplazar, ¿de acuerdo? O sea, no es excusa. Entonces, el autoengaño es decir es que lo necesito para tal cosa, es que yo lo voy a dejar cuando yo quiera. No, no, él no me controla a mí, yo lo controlo a él. Todo eso son formas de autoengaño, ¿no? No estoy gordita, ¿no? Solamente estoy reteniendo líquido. ¿Qué le digo? ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos dejarnos engañar, nosotros tenemos que acercarnos a Dios para que nosotros podamos salir de la oscuridad con la que nos engaña Satanás. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, para tener comunión con Dios tenemos que estar en la verdad. Y vuelvo y les digo, esta verdad no es solamente la verdad espiritual, es nuestra verdad médica, es nuestra verdad mental, es la verdad de todo. Dios nos ve como seres integrales. O sea, ¿de qué me sirve ser un anoréxico en la iglesia? Ok, la anorexia es una enfermedad, por eso necesita tratamiento, por eso necesita un psiquiatra, necesita un psicólogo y necesita un nutriólogo, así de entradita. ¿De qué me sirve un ansioso en la iglesia? Ok, sí, es una enfermedad, sí, pero se trata. ¿Ok? Entonces Dios no necesita solamente gente que le sirva, necesita gente que le obedezca, porque Él no necesita que nosotros hagamos nada por Él. Él lo puede hacer todo, pero necesita gente obediente. ¿Ok? Entonces, Él necesita que nosotros nos acerquemos a Él para que veamos las cosas como Él las ve. ¿Ok? En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuáles son los de doble ánimo? Los que un día están bien y otro día están mal, los que un día creen en todas las promesas de Dios y al día siguiente no entienden por qué Dios les está haciendo esto. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos tener comunión con Dios y para eso debemos evitar el autoengaño. Porque nosotros somos muy claritos en darnos cuenta que hacen mal las demás personas. Ahora, ¿qué tan claros somos para decirnos qué tanto mal nos hacemos nosotros mismos a nosotros o a los demás? Ay, pues ya se vio grueso, ¿no? O sea, no sé, yo soy la mejor madre del mundo, la mejor esposa, la mejor amiga. No hemos hecho nada mal. O sea, está Dios y después nosotros. Y eso pues porque Dios es Dios y está primero que yo, si no ya empataríamos, ¿no? Si yo fuera un poquito más vieja ya empatamos, ¿no? La siguiente. Nosotros debemos lo primero era no dejarnos autoengañar, lo segundo es confesar el pecado y arrepentirse. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto nos deja claro que solamente necesitamos confesar. Si confesamos los pecados, es decir, si reconocemos el tiradero que hacemos en el corazón de Dios, imagínese a Dios entregando a su unigénito para que usted desprecie su cuerpo y se sienta a comer. Ya le dijeron que tiene las arterias trapadas y usted se sienta a comerse un poco de chicharrón que está recién hecho, delicioso, riquísimo. Pero usted no considera eso pecado porque pues yo no estoy matando a nadie, pues a usted. A nadie más sino a usted y lo está haciendo poquito a poquito, ¿ok? O sea, es muerte lenta, con tortura. Nunca se ha puesto a pensar quién lo va a cuidar. Que ella condenó al hijo, al esposo, a la esposa, porque como pues, a usted le gusta eso, ¿qué hay de malo en autocomplacerse? Por allá, perdido en segundo capítulo de Filipenses, dice, sus
vientres fueron sus dioses. Así de ese tamaño. Y así vivimos hoy. Entonces, así como para decir de los pecaditos, o sea, para no hablar ni del chisme, ni de la mentira, porque aquí no hay chismoso ni mentiroso. O sea, para no hablar de los pecados más gruesos, hablemos solamente de los que cometemos contra nosotros mismos. ¿De acuerdo? Que son esos livianitos, ¿no? Entonces, Dios dice, yo te perdono si tú confiesas. Confiesas con arrepentimiento, ¿no? Hay una historia de, no recuerdo cómo se llama el nombre del conde, de un conde que tuvo un problema con un obispo. En la época donde los obispos compraban el puesto de ser sacerdotes, obispos o arzobispos. O sea, allá en la Edad Media. Y entonces este conde llega a confesarse con el obispo y le dice, ¿cuánta indulgencia tendría que pagar yo? O sea, ¿cuánto dinero tendría yo que pagar si le pego a un representante de Dios? A un cura, pues. Y entonces le dice, no sé, ponle 100. Ok, le doy 200 y venga porque me le va a pegar. Y se lo sonó por algún problema que traiga. ¿De acuerdo? Hay gente que llega delante de Dios a decirle, Señor, perdóname porque grito a mi hijo, pero pues si mañana vuelve a hacerlo, lo vuelvo a gritar. Porque es que no me puedo controlar. Entonces, esas personas, yo siempre les digo que el que piense que no se puede controlar debe ir a un psiquiátrico y entregarse voluntariamente. ¿Ok? Porque las personas que no se pueden controlar deben estar en el psiquiátrico. Es que yo digo groserías porque no me puedo controlar, ¿no? Porque soy veracruzano, ¿no? O sea, sí, porque soy de Alvarado, ¿no? Entonces yo le digo, ok, por eso, ya no eres ciudadano del cielo, eres de Veracruz, te vas a ir hablando bien costeño, pero al infierno, ¿ok? Porque no eres ciudadano del cielo, porque ya no tenemos una ciudadanía en este mundo, ¿ok? Si nosotros creemos que no nos podemos controlar, ¿qué hicimos? Anulamos nuestra voluntad. ¿Se da cuenta cuando la gente dice, llegué tarde por? Y es que a mí se me hace tarde por, y uno dice, sí, siempre, ¿no? Porque bueno, o sea, ocasionalmente que se te haga tarde una vez, dice, bueno, sí, la calculaste mal, llegó tarde el Uber, lo que sea, ¿no? Pero soy impuntual siempre, es que me gana el tiempo y uno dice, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico que esa es una conducta destructiva y además agresiva contra los demás? ¿Cómo te explico eso? No, pero es que no lo hago con mala intención. Eso no habla de intenciones. Se llama voluntad. Yo tengo la voluntad. Para aquellos que juegan con el horario mexicano, no existe. ¿Sabe quién creó el tiempo para ti? Dios. Cuando hacemos un mal uso del tiempo, estamos pecando contra Dios. ¿Se ha dado cuenta cuando el internet nos atrapa? Y pasas 3 horas. Ibas a contestarle un WhatsApp a alguien y viste el Face, el Instagram, todos los correos, ¿no? ¡Ah! Se me hizo tarde. Fotos, diste me gusta, viste, estoqueaste a los que te dieron me gusta. Bueno, hiciste todo un recorrido por internet. ¿Ok? Hay una cosa que se llama voluntad. Si no la ejercemos, no se fortalece. ¿Sabe por qué estoy de pie? El domingo sí prediqué sentar, ¿no? Además súper incomodísimo, pero porque yo estoy acostumbrada a hablar de pie, pero porque ayer la terapeuta me dijo, a ver, te vamos a empezar a fortalecer el tobillo. No caminas más de 3 horas o estás de pie más de 3 horas, tampoco estás sentada más de 3 horas. O sea, hay que decirle al cuerpo que pues sí, que duelo, lo que sea, pero pues que amachine y que trabaje, ¿no? O sea, no sientas el dedo, asientas el tobillo. ¿Por qué
Yo podría decir, ay no, mejor me duele, sí, pongo aquí la patita, pongo la otra sillita y me siento bien cómoda. ¿Sabe qué? Yo tengo que tener la voluntad de que mi pie esté bien y yo soy la que decido. La terapeuta me da unas instrucciones y yo puedo hacerlo o no hacerlo. Es mi voluntad. ¿De acuerdo? Si nosotros confesamos, Dios promete hacer algo. Mire, Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. No es solamente confesar, es dejar de hacerlo. ¿Ok? Para que entonces nuestros pecados sean limpios, dice después, limpios. Si eran rojos, como el carmín, blancos como la lana. Pero ¿sabe qué? Solamente si dejamos de hacerlo. Porque no es confesar y volver a hacerlo. Si confesamos y volvemos a hacerlo, no valió la confesión. Exactamente es como si el niño viniera y se burlara en su cara. ¿Ok? Mira que sí lo estoy haciendo. No es lo mismo que le hiciéramos a Dios. ¿Ok? La siguiente. Además de no dejarnos engañar, reconocer nuestro pecado y confesarlo, debemos perdonar para ser perdonados. Al lío. O sea que si yo soy de la que le guarda rencor a fulanito, a sutanito, ya sabe, todo lo que le ha confesado a Dios no ha sido perdonado. Fácil. Hasta el día que pueda perdonar a fulanito o a sutanito. No hasta que vuelva a tener una relación con él o ella. Una cosa es perdonar y otra cosa es restaurar. Y otra cosa, para poder restaurar, hay que sacar el dolor. Algún día hablaremos de eso. Pero perdonar no es que no nos duela. A mí me aterra cuando la gente dice, no, es que yo ya sé cuándo perdoné porque ya no me duele. Ah, caray, te va a dejar de doler una violación. No sabía. Te va a dejar de doler una traición. No. Vas a aminorar el dolor porque vas a sacar el dolor. Vas a perdonar, sacar el dolor y si quieres restauras o no. No estás obligado a restaurar. Dios no dice en ninguna parte que estés obligado a hacerlo. ¿Ok? Tú puedes perdonar y no restaurar. Me explico. Si a ti un empleado te robó, tú puedes perdonarlo, no mandarlo a la cárcel, te puedes hacer eso. Pero no tienes por qué seguir conteniéndolo en tu empresa, porque eso es restauración. Tranquila o tranquilo. ¿Sí? Entonces, perdonar es no ejercer venganza, no es renunciar a la justicia. Una mujer que es golpeada tiene el derecho y el deber de denunciar al golpeador. ¿Ok? El derecho y el deber. Porque si nosotros dejamos pasar al agresor, el agresor nunca va a pagar consecuencias y lo único que va a hacer es seguir agrediendo. Es decir, usted se para detrás de su perdón y dice que este cochino tipo se vaya al infierno. Está ejerciendo una forma de venganza. Cuando la persona tiene que ir delante de la ley y pagar las consecuencias, tal vez se arrepienta. ¿No? También hay otros que salen y dicen, pues, si estoy en la cárcel por darle un golpe, pues me voy a la cárcel por matarlo. También pasa eso. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Porque la ley dice que eso es un delito. Y usted no es juez para perdonarlo. O sea, usted no puede exonerar a una persona de un delito. Usted puede perdonar el daño que le hizo. No va a actuar con saña, solamente va a dejar que se haga justicia. ¿Ok? El siguiente paso, además de no dejarse engañar, de no autoengañarse, pues de reconocer el pecado, confesarlo, de perdonar para ser perdonado, es caminar hacia la restauración. Y ahí tenemos dos grandes piedras. La primera es Satanás, porque nos va a estar haciendo zancadilla. No, pero ya pasó, ya confesaste, ya está todo bien. No es para tanto. Y la segunda es nuestra conciencia
o juez interior, porque nuestra conciencia a veces nos carga de culpa, no de arrepentimiento, ¿no? Entonces, hay personas que por culpa, el hombre que engaña a su esposa y después por culpa le compra la camioneta último modelo. Por favor, no voy a decir a mí, ¿no? Sí, claro, para ella es una ventaja que él sienta culpa, pero eso no es arrepentimiento, ni siquiera es compensación, eso es culpa. Y entonces, como solamente produjo culpa y no hay arrepentimiento, después la va a la va a volver a engañar y la va a mandar de vacaciones a Europa, ¿no? Pues chéveres a las que les toca eso, ¿no? A otras las mandarán de vacaciones a todo lo que le regalaron una bicicleta, ¿ok? Pero la culpa funciona así, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que entender que de camino a la restauración tenemos esos dos grandes enemigos que nos van a estar diciendo, no es necesario, y la culpa que nos va a estar diciendo es demasiado, ¿ok? La siguiente, por favor. Tenemos en quinto lugar que admitir que estamos bajo la gracia, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya hay alguien que automáticamente nos da la libertad del pecado, que automáticamente pagó por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, a nosotros Dios no nos va a cobrar el pecado que nosotros confesemos y nos arrepintamos y no volvamos a cometer. Dejémoslo claro. Es con todas esas acepciones. El pecado que reconozcamos, confesemos y nos apartemos de él. Porque si nosotros confesamos y lo seguimos repitiendo, se vuelve una maldición en nuestra vida. No es que una vez dije groserías y mañana vuelvo y las digo, pasado mañana vuelvo y las digo, es que yo soy así. Ahí sí, ¿no? Como dijo, ¿no? Soy veracruzano, ¿no? Diría alguien, estoy hablando en colombiano. Porque hay regiones de mi país donde se dicen de 10 palabras, se dicen 11 groserías, ¿no? Entonces es como, estaba hablando en colombiano, no, eso no es verdad, ¿ok? Primera de Juan 4, 9 al 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, nosotros tenemos que entender que hay una dinámica celestial que no es comprensible, que cuando nosotros realmente reconocemos que eso que hicimos ofendió y lastimó a Dios y a veces a nuestro prójimo y casi siempre a nosotros mismos, pedimos perdón, nos arrepentimos y no estamos guardándole rencor a nadie, entonces nuestros pecados son pagados. No tengo que sentir culpa, no tengo que arrastrar las cosas. ¿Sí? La culpa es del diablo, no es de Dios. ¿Ok? El arrepentimiento es de Dios. Arrepentirse es pedir perdón y dejar de hacer. ¿Ok? La siguiente, por favor. El siguiente punto hacia la restauración es aceptar que la cuenta por nuestro pecado ya fue pagada. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, no es que esa cuenta haya quedado incobrable, él ya la pagó. Él ya la pagó, ¿ok? Nosotros tenemos que entender que no solamente Dios no nos la va a cobrar a nosotros, en contabilidad diríamos que no es una cuenta muerta o ¿cómo se llama eso? Cuentas por cobrar perdidas. No es que esa cuenta esté perdida, es que ya fue pagada.
Porque quien deja una cuenta perdida y esa de una entidad financiera, pues te mandan a buró. Ya no te la van a cobrar, pero estás en buró, ¿ok? Es que aquí es que ya fue pagada. Yo ya no debo nada. Y mi consciente y mi inconsciente tienen que aceptar que ya fue pagado, ¿ok? Que yo ya no debo nada. Ese es, a mí mismo me tengo que convencer. Y reconocer que somos libres de pecado. Es decir, no es yo no lo puedo dejar de hacer. Eso sería declararnos esclavos de algo. Es que yo no puedo dejar de comer. No, sí puedes, lo que pasa es que no quieres. Yo no puedo dejar de decir groserías. No, sí puedes, lo que pasa es que no quieres. ¿No? Póngase un desafío. Cada vez que haga lo que según usted no puede dejar de hacer, ponga una moneda de 10 pesos o un billete de 100 pesos por cada vez que lo haga. ¿No? Pero no para ahorrarlo, ¿ok? No. Para que con eso vaya y compre una despensa para una persona de la calle. Y me dice cuántas veces lo sigue haciendo. Honestamente. Cuando a uno le toca en el bolsillo, se aplica. Lo entiende. Se da cuenta que uno tiene voluntad propia, ¿ok? Y la ejerce, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que reconocer que somos libres del pecado. Dice Romanos 6, 5 al 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, refiriéndose a Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, cuando yo acepto a Jesús, yo muero al mundo. ¿Ok? ¿Por qué me clavo a la cruz? Porque dejo de hacer mi santa y orgullosa voluntad y empiezo a hacer lo que Dios me dice. Entonces yo me clavo en la cruz. Cuando yo quiero bajar cuando yo quiero darle su merecido a una persona, digo, pero eso no es lo que Dios quiere y me mantengo amarrada a la cruz. Entonces yo estoy muriendo a mi pecado. ¿Ves? Cuando yo renuncio a mi voluntad para hacer la voluntad de Cristo. El problema no es que aceptemos a Jesús como Salvador, porque eso es casi que un gozo. Saber que alguien paga por mis pecados, sabroso. Que ya no me va al infierno, delicioso. El problema es que sea mi Señor. Eso es lo delicado. Que sea mi Señor es que yo haga lo que Él dice que yo debo hacer. Porque todos queremos vivir como queramos, ¿no? La siguiente. Ahora, como les decía hace un rato, nosotros no solamente caminamos hacia nuestra restauración, no dejando engañarnos, reconociendo y confesando nuestro pecado, perdonando a los demás, ¿no? Caminando hacia la restauración, reconociendo que ya la deuda fue pagada, ¿no? Sabiendo que yo no tengo culpa, sabiendo a quién le pertenezco, sino que además podemos ayudar a otras personas. Vamos a suponer que usted tiene un hijo o un familiar o una amiga que usted se da cuenta que está siendo disciplinado. Usted dice, sí, no sea así. Y a lo mejor usted se da cuenta cuál es el pecado, ¿no? Por ejemplo, usted se da cuenta que su hijo está mintiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? ¿Agarrarlo y darle un par de cachetadas? Ganas no faltan, pero ese no es el camino. Para que una persona camine hacia la restauración, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, evitar el juicio. ¿Ok? ¿Qué es el juicio? Criticar a la persona. Aunque sea su hijo, hay papás que dicen, es que si usted supiera, yo a su edad no sé qué cuántas cosas, ¿no? Hable bien y diga la verdad, a su edad cuántas cosas horribles también había hecho. No si ya trabajaba o no, no si ya se había comprado su primer carro o no. También diga, ¿no? Cuántas copitas se había bebido, cuánto pecó.
Exactamente. Lucas 6:37 al 42 dice, no juzguéis y no seráis juzgados. Cuando yo oso juzgar a alguien, ¿sabe qué? Satanás viene y me pone una varita. Ah, dijiste que es chismoso. Bueno, pásale. ¿Eres muy duro para juzgar? Pásale. ¿Más duro? Pásale. Es decir, aquella gente que tiene el oficio frustrado de ser periodista y se vuelve chismoso y además, pues además juzga, ¿no? No, pues si viste la hija de fulanita y eso que le dio tanta educación y eso que era la luz de sus ojos y eso que no sé qué, o sea, además no solamente contó lo que no era su vida, sino que además juzgó, esa persona ella misma le entregó herramientas a Satanás para ser juzgada, no por Dios, por Satanás, para que se ría en su cara. No se preocupe, va a llegar el día. Satanás siempre cobra. ¿Ok? Entonces, por eso, si una persona está mal, nosotros no la juzgamos, ¿ok? Les voy a dejar el versículo porque al final ese es uno que todos conocemos. No juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la misma vara seremos medidos, ¿verdad? Y no podemos ir a sacarle la paja del ojo a alguien si nosotros tenemos un gran tronco, ¿verdad? La siguiente. Entonces, lo primero que hacemos es evitar juzgar a la persona. Lo segundo, la siguiente, porque ahí está el mismo versículo. La segunda es ser empáticos sin justificar. Ser empáticos no es decirle te entiendo. Ser empáticos es ponerse en los zapatos de esa persona. O sea, imagínense a una persona que se robó un dinero. Imagínense si usted lo hubiera hecho, si usted, yo nunca lo haría. Ok, pero imagínense que lo hubieran hecho y que lo pesquen. ¿Usted qué siente? ¿Se siente feliz? ¿Quiere levantar la cara? No, siente vergüenza. Entonces no empiece a preguntar, ¿y cómo fue? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y para qué lo hiciste? Uno, a ver, espérame, eso no es ser empático, eso es ser chismoso. ¿Ok? ¿De qué le va a agregar a usted? Morboso. ¿Usted sabe que ese es el mayor error que comete una mujer cuando su esposo le es infiel? ¿Y cuándo se veían? ¿Cómo se veían? ¿Y qué hacían? Ok, espérame. ¿Cómo para qué le interesa toda esa información? No rasque porque va a encontrar. Le voy a explicar algo. Eso es morbo. No solamente hace sentir mal a la otra persona, sino que mete un fantasma en su casa, que no se va a ir. ¿No? Ser empáticos sin justificar Romanos 12:15. Gozaos con lo que se gozan, llorad con los que lloran. Ser empáticos es entender el sentimiento de otro y respetarlo o apoyarlo. No es, sé que estás avergonzado y me avergüenzo contigo. No, es simplemente evitemos ponerlo en más vergüenza. Ya sé que yo me sentiría avergonzado, yo me sentiría triste, yo me sentiría... Por favor, cuando un hermano en la iglesia está caído en el suelo, no le decimos tenga confianza en Dios. No le decimos tenga fe. No le decimos no llore. Confía en Dios. Porque eso es tremendamente atrevido. Usted no sabe si esa persona cree en Dios más que usted. Porque el sufrimiento no tiene una medida. Usted no puede hablar de la fe de la persona. ¿Por qué le incomoda las lágrimas de otra persona? ¿Por qué? Cuando alguien está llorando, simplemente abrácelo. No, sí, no es para tanto, o sea, no, así, no, a mí me pasó esto y eso, no, pues no es competencia. No, y su papá, no. Yo conocí a una señora que tenía su nuera, ¿no? Y cuando la nuera le decía, es que tu hijo me está haciendo esto, no, y el papá de él me hacía esto y esto, yo no necesito saber la historia del papá de él, o sea, ese es su problema, señora, yo le estoy diciendo que su hijo
me hizo tal cosa, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, Lo que pasa es que no es un bálsamo, pastora. Que ha pasado por tribulación para darle consuelo. No es un consuelo. no. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, se lo recomiendo. ¿Ok? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es escrito por James Dobson, un psicólogo cristiano. Y él explica, él cuenta muchos casos y dice, o sea, no es porque una persona esté mal, no, o sea, no hablemos de la tragedia que no sabemos, ¿no? ¿Ok? Y no es porque falte oración, porque falte fe, no, pues, es que yo de ti oraba más, ¿ok? Entonces, si quieres orar más, pues ora por mí. Si tú crees que esa es la solución para mí, no me la digas, hazla tú. Cuando tú sientas así en la lengua, ¿no? Que salen las palabras, oración y ayuno, hermano, oración y ayuno, usted ora y ayuno por esa persona. Mire, le voy a dar un testimonio que no es mío. Había una pastora en El Salvador que tenía 3 hijos. El hijo mayor era gay. El hijo intermedio se casó y le ponía el cuerno a su esposa con cuanta falta se pasara. Y la hija menor era un desastre total, consumía drogas, se metía con uno y otro muchacho. Ella había tenido una socia en un taller de costura y ahora las dos eran pastoras, cada una de una iglesia diferente. Y un día la segunda pastora se sueña que ella iba cargada, dice como si casi me dedicara contra el suelo, yo con una tremenda carga de todos los frutos de la tierra, granos, frutas, verduras, de todo, ¿no? Y que yo estaba así cargada y me desperté y dije, ¿qué es esto? ¿No? Y el Señor me dijo, 3 años, uno por cada hijo de fulana de tal. Esta pastora duró en el ayuno de Daniel 3 años por la liberación de esas 3 personas y fueron libres. Imagínate tú hacer un ayuno de 3 años por alguien que no es ni de tu familia. Bueno, le voy a decir, ella no podía comer postres. Los postres en general tienen o mantequilla o leche o huevo, todo eso es fruto animal. Pues del reino animal no podía. Y entonces un día le dicen en un restaurante, le dice una persona que le había invitado a comer, le dice, pastora, una gelatina aunque sea. Y cuando le están acercando la gelatina, ella le dice, esto huele a res. Y la mesera le dice, pues claro, porque la gelatina se hace a base de pata de res. Imagínense cómo se había desarrollado en 3 años y cómo Dios le dijo, a ver, el ayuno es total, completo. Qué obediente, qué valerosa mujer, porque que yo ayune por mis hijos, claro que ahí les va, ¿no? Pero que ayuno por los hijos de otra persona, mis respetos. Ser empático es eso. No critico, no juzgo, me paro al lado del otro y lo que el otro no puede hacer, lo voy a hacer yo. ¿Ok? El siguiente, o sea, además de no juzgar y de ser empático, debemos orar que el otro tenga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Porque a veces la persona no se da cuenta o no quiere reconocer que está pecando. Yo no lo estoy haciendo de mala manera. ¿Conoce gente bromista? Gente que se burla de porque estás gordo, porque estás flaco, que orejas, o sea, que se burla de todo, ¿no? Y entonces les parece mucho chiste, ¿sí? La broma no es otra cosa que pecado, ¿ok? Así, digámoslo claro. Dijo que la broma y los lapsus linguis son salidas rápidas del inconsciente. ¿Ah? Salidas rápidas del inconsciente. Es decir, sale lo que hay dentro de ti. Le quieres decir gordo y entonces, ay, mi amor, si ya pareces un Michelin, ¿no? O sea, sí, chiste, pero fue una agresión, ¿no? O coqueteo.
o agresión o coqueteo. Uy, qué bonita, no sé qué, le está diciendo mamá, pero es en serio. ¿No? Entonces, así que nosotros tenemos que entender que a veces las personas no se dan cuenta que están pecando. Entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, dale convicción de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Juan 16, 8 al 11, ahí está el texto. Juan 16, 8 al 11 dice que el Espíritu Santo vendrá y le dará a la gente convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted va a compartirle a alguien de la palabra del Señor, pídale al Espíritu Santo que moje ese corazón y dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Porque solamente el pecador recibe con un corazón abierto a Jesús. Quien considera que todo lo está haciendo bien, ¿para qué quiere a Dios? ¿No quiere a Dios? No lo necesita, es que no está haciendo nada, ¿qué estoy haciendo mal? No, incluso hay gente que dice, pero yo estoy bien. Tengo esto, a mí Dios me bendice, o sea, yo estoy bien. Entonces, una manera de llevar a la gente es pidiéndole al Espíritu Santo que le dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. La siguiente. Y juicio. De pecado porque debe reconocer que algo está haciendo mal. De justicia porque tiene que reconocer que está quebrantando la ley de Dios. Y de juicio porque tiene que reconocer que necesita un salvador. ¿Ok? Si no reconoce si reconoce solo que ofende a Dios, que está mal lo que hizo, pero no de juicio, no va a aceptar a Jesús. Por eso Jesús da esos tres elementos. De ser necesario, ayuda al otro a identificar su pecado usando la palabra de Dios. No es, yo creo que lo que tú estás haciendo es pecado. Es que usted se toma el trabajo de buscar el versículo donde usted puede fundamentar que eso es pecado. Por eso Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ok? Cualquier parte de la escritura es útil para eso. Entonces yo soy la que tiene que conocer la Biblia y yo es la que tengo que decirle, mira, mi amor, aquí dice que esto está mal. No es yo pienso, yo creo, cuando yo hacía, no, eso es testimonio. Yo pienso, yo creo, son sus opiniones. Sus opiniones no le dan a nadie convicción de pecado. Porque si una vez una persona me dijo, es que la pastora dice que eso es pecado, le dije, no se arrepienta entonces. Si usted cree que se tiene que arrepentir porque yo dije que es pecado, no se arrepienta, por favor. Porque a mí no me está ofendiendo a Dios. ¿Ok? Es que la palabra dice que es pecado. Si yo le enseño a usted algo que está fuera de la palabra, no lo escuche. Por eso aquí hay un montón de versículos. ¿Ok? De ser necesario, animar a la otra persona a arrepentirse. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es eso? No es de decirle, a ver, aquí dice que es pecado, arrepiéntase ahora, pase al altar, vaya, arrodíllese, ¿no? ¿Ha visto gente que lleva a su amigo a la iglesia y empieza, el pastor, el que quiera pasar al altar y otro, no, hasta lo empuja, no, espérame, no, así no es la cosa. Levanta la mano, no, así no es la cosa. Te están hablando, ahí te están hablando, no le dicen a los hijos, ahí te están hablando en la plena predicación. No, espérate, o sea, cálmate, no es así. No es así. ¿Qué puedo hacer yo para convencer al otro o animar al otro a arrepentirse? Yo oro y ayuno. Yo oro y ayuno por la otra persona, para que el Espíritu Santo lo toque a él. No para que haga lo que yo digo, sino para que el Espíritu Santo le dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Mira, el ayuno quebranta cosas. El negarnos, ayunar es suprimir algo que nuestro cuerpo desea o necesita, ¿no?
Y entonces cuando nosotros nos humillamos a ese punto, o sea, nuestra espiritualidad rompe hasta esa necesidad de la carne, hay libertad, ¿no? Entonces hay ayunos de diferentes tipos y por diferentes tiempos, ¿no? Existe desde el ayuno judaico, que es dejar de tomar un alimento al día, ¿no? Y los que no cenan no me digan, voy a hacer el ayuno, ¿no? Porque a lo mejor le está haciendo para bajar de peso. No, mi amor, ese no funciona. Ese no se aplica, ¿no? Sí, a menos de que se parezca. El otro tipo de ayuno puede ser el ayuno de Esther, que es un ayunito de esos, ni agua, ¿ok? Y es máximo por 3 días. Hay otros ayunos como son el ayuno de Daniel, que es suprimir. Hay 2 ayunos de Daniel. El primero fue suprimir todo alimento de origen vegetal, de animal, y el otro fue todo, el segundo ayuno de Daniel, que está por allá como en el capítulo 9, es cuando él dice, no probé delicia, no probé manjar. Es decir, todo aquello que me gustaba lo suprimí. ¿Ok? Para las que son mamás, quiero decirles que hace unos años, hace como unos 18 años, yo fui consultada, bueno, me contrataba a una escuela para trabajar ciertos casos de niños y teníamos que decirle a los papás de unos gemelos que no parecían gemelos, porque un niño se veía grande y el otro pequeñito, el más grande se crió sobre el pequeño y no lo deja desarrollarse, ni física ni psicológicamente. O sea, su cerebro nació mucho más inmaduro. Entonces, yo tenía que decirles que el más pequeñito no iba a pasar el año y tenía que sugerirles qué tenía que hacer. Entonces, yo me junté con ellos, les dije, mira, así, esto va a pasar. Mi sugerencia es que se lleven al niño que va a perder el año a otra escuela, porque en todo caso, este va a quedarse con los nuevos, va a subir con sus compañeros al siguiente grado. Y para el otro niño, pues sería difícil quedarse en esta escuela y ver eso, o quedarse en esta escuela y que su hermano se fuera a otro grado más alto en otra escuela. Entonces, que el otro niño, que lo va a perder, se vaya. Pero ustedes no me consultan como pastora, pero les voy a hablar como pastor, porque pues yo sabía que eran cristianos. Ayunen en el ayuno de Daniel por su hijo, porque su hijo es un niño pequeño, no puede ayunar, ni debe hacerlo. Ayunen por él, ayunen en el ayuno de Daniel. ¿Por qué? Porque el ayuno de Daniel específicamente, ese ayuno, dice que debió a los jóvenes todo don de conocimiento, sabiduría y ciencia. ¿Ok? Les voy a decir, yo hablé con ellos en un febrero, terminaban el año en junio, ¿sí? Y pasó. No le regalaron ninguna nota, pasó. Y hoy, pues ya es un profesional. ¿Ok? Entonces, ¿el ayuno tiene poder? Amén. ¿Quién debe orar? El necesitado si puede. Y si es consciente de que necesita, ¿no? Por ejemplo, si yo siento, como que ya no estoy orando como siempre, como que no estoy sintiendo esa necesidad, yo puedo orar por mí. Pero si yo voy a compartir el Evangelio, yo tengo que orar por los que le voy a compartir, porque ellos están muertos al pecado. Yo soy la que tengo que ayunar por ellos. No solamente porque yo les pueda llevar una palabra, sino porque ellos la puedan recibir. Porque esa gente puede estar llena de heridas emocionales que les impida recibir al Señor. ¿Ok? Casi siempre los problemas con los padres o con las madres impiden que una persona pueda recibir a Cristo. Entonces, primero tiene que haber una sanidad del Espíritu Santo ahí en ese corazón para que puedan recibir a Cristo. ¿Y quién lo sabe? Solamente Dios. ¿Ok? Entonces, de ser necesario, también mostrar al otro el camino de la restauración, es decir, de que tiene que sentirse libre, que está bajo un pacto de gracia, que ya sus pecados fueron perdonados, no creer la culpa, no creerle a Satanás, etc. ¿Ok? Eso es lo que hacemos con el otro. Con el otro no lo juzgamos, somos empáticos, le mostramos alrededor de la escritura en donde dice que es pecado, le pedimos a Dios porque lo ayude a arrepentirse, ¿no? Y tratamos
de hacer las veces de intercesor por él para que él tenga esta convicción y pueda llegar hasta el arrepentimiento, ¿de acuerdo? No juzgamos, por favor, no juzgue, ¿no? La oración de ayuno se decía, es decir, no se le confiesa a la persona por la que estamos. Casi nunca, a no ser de que la otra persona sea cristiana y se sienta desamparada. Por ejemplo, hay gente que dice, es que ya estoy solo, no tengo a nadie. Y digo, no, hermanos, no se preocupe, estamos orando y estamos ayunando por usted. A lo mejor no le digo quiénes, ¿no? Estamos, lo pongo en un genérico, ¿no? No sé, porque si yo salgo a decirle, no, Pati, estoy orando y andando por ti, es como, ok, gracias, ¿no? O sea, pero que, ¿no? A no ser de que ella esté en una crisis que ella realmente sienta que necesita eso, pues a lo mejor se sienta hasta intimidada, ¿no? Pues, ¿por qué estás orando y ayunando por mí? ¿Sí? Le voy a contar algo. Esto es una anécdota. Yo recibí en mi casa a una colombiana, una paisana mía, que era una profeta. Mi hijo tenía 16 años. No había nacido mi hija menor, solamente estaba Paulita, que tenía 6 años. Y la recibimos. Esta era una mujer de mucha oración. Nos levantábamos todos los días a las 5 horas, no sé qué. Y un día me dice, Dios me pidió un ayuno por la sexualidad de tu hijo. Y yo dije, chin, o sea, ¿qué hizo mi hijo? No sé, inmediatamente, imagínate un chico de 16 años, pues dice, no, la vio, la buscó, ¿qué hizo, no? Y yo me quedé así, y dije, ok, está bien, no me atreví ni a preguntar nada. Pasó el tiempo y quiero decirles con mucha, no es orgullo, con reconocimiento hacia mi hijo, que esa no es un área de sus áreas débiles. O sea, pasaron muchas cosas en su vida y han habido muchas tentaciones y no es su área débil, ¿no? Y digo, gracias a que Dios movió a esa mujer a orar y a ayunar. Yo no sabía lo que iba a venir a la vida de mi hijo, ella sí lo vio, Dios se lo puso en el corazón. Les digo, yo me sentí intimidada, por eso les digo, casi nunca uno debe decir eso, porque yo me sentí así como, pues, ¿qué hizo mi hijo, no? ¿Qué le vio? ¿O qué, no? ¿Por qué, no? Porque además era un área, pues, como muy sensible, ¿no? Y mi hijo era un adolescente. Entonces yo me sentí así como, pero, pues sí, o sea, al final lo hizo por algo y yo le doy gracias a Dios y a esta mujer que fue fiel y oró y ayunó. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, las siguientes veces ya no va a estar tan enfocada en ese dolor que viene por nuestros pecados. Vamos a hablar de un dolor que viene del desierto o de la poda, ¿no? Y vamos a empezar a ver orígenes del sufrimiento y qué espera Dios que hagamos, cómo debemos responder, ¿ok? Si no tienen ninguna pregunta, pues Dios les bendiga. Gracias.